El gobierno está obsesionado con la pequeña y mediana empresa, pero obsesionado en contra. Lo que quiere es la destrucción absoluta. Hay una palabra que Milei no pronuncia nunca, que es la palabra industria. Y cuando habla de pequeña y mediana empresa, habla de eficiencia, sin definir exactamente qué es eficiencia. Lo vamos a entrevistar a Osvaldo Cornide, que es presidente honorario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Y es presidente honorario porque fue presidente muchos años. Y sabe qué pasa cuando hay crisis. ¿Qué hace un pequeño y mediano empresario para no cerrar? ¿Cuándo cierra? Si es cierto que, como dice Sturzenegger, cambia de rubro y eso es fácil, o en todo caso se desconurbaniza y se va a Neuquén o a Vaca Muerta. Vamos a tratar de analizar los mitos del gobierno con Osvaldo Cornide. Osvaldo, ¿cuántos años tenés de gremialismo empresario? ¿Podés calcularlo? Sí, desde el año 67, Sí. 40, 60 y pico. Bien. O sea que viste, no sé si todo, pero casi todo de la Argentina. Vi bastante, sí. Bien. ¿Qué es lo nuevo que ves en la Argentina hoy? ¿Lo nuevo en qué aspecto? En el aspecto económico, en el aspecto empresario, en el aspecto tuyo específico. Vos sos presidente honorario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, pero fuiste presidente en ejercicio muchísimos años. Bastante. ¿Qué cambios ves en los empresarios y en la relación de los empresarios con la realidad, con el protagonismo que puedan llegar a tener? Bueno, el cambio que veo es que no están en general a la altura de la profundidad de la crisis. Lo que está pasando en las pymes, en la industria, en la construcción, no vamos a ir a detalles, pero lo podemos dar, es gravísimo. La perspectiva es gravísima, porque si dijera, bueno, estamos mal, pero hay una buena perspectiva, pero la perspectiva es peor. Está, digamos, claro que este gobierno estimula los sectores minería, petróleo, agroindustria, etcétera, y distribuye las fábricas y los comercios. Y la dirigencia no está a la altura de eso. En otros momentos yo recuerdo, por ejemplo, en la época de Martínez Dios, eso que gobernaba un gobierno militar, hicimos la Convocatoria Nacional Empresaria, CONAE, un acto en Rosario y otro en Castro Barros, que ahí no lo pudimos hacer porque nos metió preso Arguindegui. En la Federación de Box. En la Federación de Box, sí. El día que lo anunciábamos vino la policía y nos llevó. Pero de todas maneras, me acuerdo que hicimos también un día de protesta con Constantini, que era presidente del Centro Argentino de Ingenieros, de una posición nacional. Ahora es mucho más grave, es decir, porque sea peor. Está bien que hay un tema, ¿no? Este gobierno o amenaza, o ejecuta, o pone mordaza, y muchos empresarios tienen miedo porque no, digamos... ¿Amenaza con qué? Bueno, amenaza con la DGI, amenaza con quitar ventajas, con castigar, ya lo ha hecho en varios casos. Ahora, por lo que vos contás, porque dijiste, la situación es gravísima y seguirá siendo gravísima. Por lo que vos contás, surge de tus palabras que el gobierno amenaza, pero la amenaza real la tenés igual. Es decir, tenés la realidad, no la amenaza al mismo tiempo, ¿no? Sí, efectivamente. De la crisis. No, tenés la supervivencia, inclusive, claro. Está en duda para mucha gente, que está, pero no sabe si va a estar dentro de unos meses con una pequeña empresa. Pero la dirigencia, hay más reclamos por las bases que por la dirigencia, cosa que ocurre en vastos sectores de la sociedad, ¿no? Donde las bases están mucho más maduras que la dirigencia. La dirigencia no escucha, no quiere escuchar, tiene miedos especiales distintos al tipo que tiene, o la mujer que tiene que es propietario o propietaria de una pyme. Sí, tiene miedo distinto porque teme perder el estatus del poder que da la presidencia o la dirección de una entidad empresaria. Y aparte las ventajas que también sacan de esa condición. Yo veo que dirigentes que plantean en privado una cosa, después en público
alaban la estabilidad, las cuentas fiscales, Sí. etcétera, ¿no? Otros consiguen el RIGI y logran más. ¿Y el RIGI le sirve a las Y por lo empresas que menos, están en CAME? ¿a quién? ¿A las empresas que están en CAME le sirve el No, RIGI? no. Yo casualmente escribí un artículo por estos días donde pongo, no hay RIGI para las pymes. Claro, por eso. Donde se plantean todas las ventajas cooperativas que, bueno, Ujú. ya se sabemos las ventajas terribles que le dan a la RIGI, al super RIGI, y no hay, a las pymes hay impuestos, no hay crédito, caída de la demanda, competencia de la importación indiscriminada, es todo en contra. Porque el último ejemplo, por eso te lo preguntaba, el último ejemplo que yo recuerdo es el de la importación de una ciudad completa Sí, china. China, sí. Eso podría, digo, podrían haber sido proveedores argentinos los que hicieran eso, Claro. o podría el RIGI prever que fueran proveedores argentinos en el futuro. No, Y en totalmente, realidad es lo contrario. Pero a esta conducción no le interesa eso. Es evidente que lo que buscan es, digamos, envalentonar o solidificar esos emprendimientos y que se destruya lo otro. Desgraciadamente hay dirigentes empresarios que dicen, bueno, alguien tiene que caer, pero por el cambio. Es lamentable. Ahora van a ser dirigentes sin empresarios en ese caso. Porque los Sí, que caen son los van empresarios. van a tener la formalidad de la representación, pero el Claro. repudio de los representados. Pero algunos representados van a dejar de existir como desde el punto de Sí, vista sí, de la economía real, a eso me refiero. Pero lamentablemente, vos también sabés que en la parte sindical también hay gremios que se quedan sin Sí. afiliados por esto, Claro. y sin embargo no dicen una palabra de esta situación, ¿no? ¿Qué es lo más grave? Si tuvieras que elegir el punto más grave de la actual situación, ¿cuál es? Porque vos decías, Bueno, la situación está mal y va a empeorar. O sea, Sí. vos no tenés duda de que por este camino no es No. la famosa frase de Menem, estamos mal pero vamos bien. No es eso. No es. Estamos mal pero vamos peor, sería. Así es. No, es difícil individualizar qué es lo peor. Lo peor para mí es la sustitución de los partidos por una especie de secta Sí. con llegada a través de las redes y a través de apoyos externos a gran parte de la sociedad. Y lo más grave es el proyecto de no solamente destruir los sindicatos, sino de destruir las cámaras, porque la reforma laboral tiende a atomizar la representación. Claro. Entonces una entidad nacional va a quedar prácticamente sin papel. Ujú. Yo me asombra que no lo digan con más claridad. El presidente de CAME lo dijo hoy, ese peligro, pero no se escucha. No se escucha la voz de los demás. Pero además, si se destruyen las dos cosas, lo que hay es una desaparición del Estado, del sistema tripartito que es natural, Claro. no solo para discutir salarios, sino para discutir Sí. cualquier cosa, pues empresarios, sindicatos, Claro. Estado. Si el Estado se corre, es lo que vos decís, entonces desaparece la capacidad de negociación sindical, pero al mismo tiempo van a desaparecer las cámaras. Claro, efectivamente, es lo que va a pasar. Queda una Eso. cosa, pero ¿qué sería? ¿Un terreno absolutamente personal o discrecional entonces? Y sí, sería un contacto del gobierno con la población, Claro. sin intermediarios Ujú. que los representen. Y el gobierno, bueno, lo dijo Thiel hace poco, que no considera compatible la democracia con la libertad, planteando que la libertad de ellos, de Sí. las corporaciones, va a terminar dirigiendo los destinos de los países. Sí, me alegra que digas eso, porque en esa frase de Peter Thiel se leyó mal. Así. Y algunos la leen como si él hubiera hablado de libertades individuales, y efectivamente él no habló de libertades individuales. No habló de la libertad Él de habló ellos. de la libertad de mercado sin ninguna regulación, cuando Claro. dice Efectivamente. libertad versus democracia. Vos dijiste antes que ustedes se habían plantado contra Martínez de Oz. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre aquella política económica y esta? Yo grandes diferencias no veo con respecto digamos, a la tablita y al atraso del dólar, Ujú. a la libre importación, que también era contra la industria nacional. Desaparecieron. Yo fui obrero en San Martín
que las fábricas estaban en todas las cuadras, etcétera, y después había un silencio en la época de Martínez de Oz. ¿En qué rama fuiste, obrero? Textil. Era canillero y después fui devanador y después tejedor. Bien. Y después, lo que pasa es que cuando desaparece eso, desaparece la fábrica y desaparece un mundo alrededor, ¿no? Sí, un barrio. El barrio. O la cultura. La sociedad de fomento, que era un lugar de encuentro, etcétera, prácticamente sin actividad. Eso lo liquida Martínez de Oz. Eso Martínez de Oz. Bueno, con Cavallo pasó una cosa medio parecida, el 1-1, ¿no? Yo tengo la suerte de que Martínez de Oz, el orgullo, me metió preso y Cavallo me mandó. Pensé que yo era amigo personal de Menem. Me mandó la DGI a la empresa, a la CAME, a la obra social. Me decía que era hicimos un acto contra él en el Luna Park y dijo que era subversivo, Cavallo. ¿Y eso porque seguramente pedías una devaluación o algo por el estilo? Porque no, en realidad Cavallo aplicaba eso al pedido de evaluación o al de fin de convertibilidad. Hicimos también una caravana de 2.000 autos en Plaza de Mayo de protesta, que fue la única vez que Menem me dijo, che, pero sos amigo, ¿cómo me haces una cosa como esa? Digo, ¿sabes qué pasa? La gente que yo represento se funde. Esa es la verdad. Bueno, también tengo mis pecados, ¿sí? ¿Y lo de Menem terminó ahí? Sí, nunca me dijo más nada, no, nunca. Yo seguí contra Cavallo, al contrario. Menem me había ofrecido y me había puesto en el Banco de Inversión y Comercio Exterior para equilibrar la gente de Cavallo, y cuando hice ese acto, Cavallo me pidió la renuncia, a través de Álvaro Rivero, el presidente del banco. Menem me dijo, no, vos te puso el presidente, y le dije, pero Cavallo, no, vos quedate. Y después un amigo, buena persona al margen de la cuestión política, Bauzá, me dijo, mira, renunciá porque no estamos en condiciones de pelear con Cavallo. Y fui y renuncié. Eso era cuando ya había empezado la pelea fuerte entre Menem y Cavallo, obviamente, ¿no? Sí, ¿Cierto? Claro, que después se fue agudizando hasta que Cavallo se fue. Vuelvo al punto que decías, las cosas están mal y están yendo peor. ¿Qué quiere decir que vayan peor? ¿Qué es? ¿Desaparición de empresas? Bueno, va a haber más cierre de empresas, va a haber una profundización de la recesión, a mi juicio. Va a haber más importaciones. No pueden abaratar el crédito porque lo consideran inflacionario. Tampoco pueden estimular mucho la demanda porque lo consideran inflacionario. Y ya realmente veo que esto va a empeorar. Ya socialmente es una cosa que yo no sé si le debe pasar a todo el mundo, pero da pena ver las colas de la gente por el tema de la comida, en las iglesias, en los comedores, la gente en la calle, tiradas en la calle, la gente sin trabajo. Recién me decía, bueno, hoy tomé un auto, un Cabify, y la chica que lo conducía me dijo que trabajaba 12 horas por día para poder sacar algo. 12 horas. Trabajo menos, no saco nada. Y todos los días a veces trabajan. Todos los días, sí. Era analista de sistemas. Analista de sistemas que se quedó sin trabajo. Pero así, un montón, cientos. ¿Y cuándo decide un empresario de los que vos conocés, del rango de los medios, cuándo decide cerrar? Porque supongo que eso no es instantáneo. En general, la experiencia mía de conversaciones por lo menos ahorros, es tratar de no cerrar, ¿no es cierto? Va poniendo ahorros, va dejando de lado obligaciones fiscales. Hoy se planteó el tema. Es un problema gravísimo la cantidad de cuentas embargadas de las pymes por no pagar al tiempo los impuestos. Hasta el presidente de la Sociedad Rural Argentina lo planteó en la reunión, así que imagínate. Cuando decís hoy, ¿a qué te referís? Hoy me refiero a un encuentro PYME con 1.300 dirigentes que hizo la CAME en la rural. Yo fui como invitado, no lo organicé ni lo dirigí, fui como un invitado nada más. Y ese fue uno de los temas, el tema de los embargos entonces. El tema de los embargos fue ¿Y cómo se sale de eso, por ejemplo?
No, acá tiene que haber una amnistía. Si se quisiera, es lo mismo con el endeudamiento de las familias. Claro. Si se quisiera realmente reactivar y hacer las cosas, tendría que haber una amnistía con una, digamos, moratoria a pagar en varios años, etcétera, para inyectar energía a la Y eso empresa. reactivaría también, ¿no? Reactivaría, por Las dos supuesto. cosas, a las pymes y a la gente, A depende la de gente, las a deudas que las dos, tomes. que es la única forma, Ujú. porque la gente es el mercado. Claro. Es decir, acá cuando muchos empresarios dicen, "Oye, los obreros es tu mercado, tomarlo como tal, no como ¿Y solidaridad". eso lo entienden los empresarios, eso que estás diciendo, que parece tan elementalmente lúcido? ¿Entienden eso? Lo O entienden. si querés te hago otra pregunta, cuando no lo entienden, ¿por qué es? Mira, porque mucha gente toma el tema individualmente, ¿no? Sí. Entonces dice, bueno, si yo pago poco, me va bien. No lo toma socialmente, Claro, porque si todos ganan poco, él a quién le va a vender. claro. Pero realmente pasa eso, desgraciadamente. Y cuando alguien te dice eso y vos planteas esta lógica, ¿qué te replican? No, lo entienden, pero después es difícil que lo ejecuten. Nosotros acompañamos a la CGT en varias cosas, por ejemplo, cuando hizo un paro Gualdini, yo indiqué para no descontar el sueldo. También Mauricio Macri me hizo echar de CAME, prácticamente no me echó porque yo me fui, porque yo adherí a un acto de la CGT por los objetivos del acto, que eran totalmente compatibles con la Claro. defensa de la empresa nacional. Ujú. Y bueno, ahí se perdió los estribos, llegó a su estilo calabrés, y me hizo, por el ministro de la Producción, me llamó y me dijo, mira, el presidente no, y de otros diputados y senadores del PRO llamaban a dirigentes nuestros para que votaran en contra mío. No votaron porque yo no me presenté. Y después me intervino la obra social, y mandó un delincuente que ahora no está más en el país, de interventor, que juntaba plata para el PRO. O sea que amenaza primero y castigo directo después Sí, sí. a vos y a la organización. La verdad que por poco se fue ahora está muy bien, la rescataron, Sí. los que están ahora. Pero por poco se va a la quiebra. Pasó de pagar el contado a pagar a 150 días los proveedores. Terrible. Es decir, que la reforma laboral, en el sentido que vos explicabas antes, que destruye la capacidad negociadora de los sindicatos y destruye las cámaras, en términos reales se viene aplicando desde hace un tiempo, que sería Sí. este ejemplo que vos das de Macri. Sí, sí. Es decir, hay una animadversión permanente hacia la organización empresaria también, no solo hacia la organización de los trabajadores. No, yo creo que hay una tirria contra todo lo que sea representativo, o sea, así sea una ONG, digamos, que defienda a los minusválidos, a los discapacitados. Bueno, también hubo ataque contra eso, así Sí, que efectivamente no pero- es una metáfora, Sí, pero eso, no. es una descripción, claro. Eso que sacaba Adorni Sí. de la radiografía del perro, que Claro, eh, exacto. es la muestra más cara. Ujú. Mm. Te preguntaba antes cuándo decide un empresario cerrar. ¿Y cómo es el proceso? No hablo del proceso contable de cierre. ¿Cómo es la relación con los trabajadores? ¿Cómo es la relación con la familia? ¿Y qué, Mira, hace, es ese muy- empre- qué hace ese empresario después? Bueno, Además, ya hay algunos caída de miles de pymes. Algunos hay- importan, ¿no? Sí, Son los menos, ¿no? Los menos. sí. Otros venden y se dedican a cosas que ya están explotando. Vos habrás visto la cantidad de cafés que hay Sí. en Argentina, uno cada 50 metros, todos vacíos en general. Sí, Y no hay, así, no hay colas. y así en diversas actividades. Pero es realmente para el que siente la empresa pyme como la siente, es un problema porque el pyme se hace amigo del obrero. Claro. Le regala por ahí un Moisés si nace alguien. Claro, la relación es más cercana, un más cumpleaños. próxima, ¿no? Así que después es como perder una familia, ¿no? Eso es. En las pymes es muy común que haya ese trato amistoso. Pero si no pueden endeudarse más. Y cuando hablas de pyme hoy en la Argentina, hablas
por ingreso, por facturación o por Bueno, cantidad hay de trabajadores? varios ¿Qué criterio tomás vos? parámetros. Hay por facturación, hay por cantidad de empleo, porque hay gente con muy poca cantidad de empleo factura muchísimo, o viceversa, con Sí. mucho factura poco. Pero hablo, sí, de 3 a 100, 120, 130, 150 personas. Hay pymes un poco más grandes, pero en Sí. general son esas. ¿Qué es lo que más influye negativamente? ¿La baja del consumo o la importación desaforada? No, la baja del consumo. La baja del consumo Sí, primero. sí, sí. Porque es muchísimo lo que se importa. Sí. Como también es muchísimo lo que se vende online. No, porque como fuiste obrero textil, contaste, o Sí. sea que conoces No, ese no. proceso Bueno, de hace mucho y lo de entrada, textil ¿no? es el- Claro, por eso. lo textil Es uno de es- los blancos, Tenemos un textil. ministro de Economía que dice que se compra la ropa en el exterior, Claro. así que Sí. te imaginas cómo será en la práctica. Pero vos decís que lo que más influye negativamente es la baja de consumo. Para mí la baja consumo, sí. Más que la importación, que perjudica mucho. Sí. Perjudica mucho y alguno lo funde. Ujú. Pero por lo que yo veo en la actividad, porque ahora parece 0,3 o 3,5, 6 de caída de venta. Sí. Pero es con respecto al año pasado, que era Claro, malo. que ya había Si sido vos malo. comparás con épocas que se vendía bien, hay como un 20% o 25% menos de venta en unidades Sí, físicas. sí, sí, sí. Entonces, distorsiona. Y si lo ves en la parte industrial, creo que la capacidad instalada bajó como mínimo un El 40%, ¿no? Es el 40%, sí, el ¿no? 40%. O sea que hay 4 de cada 10 máquinas que están cubiertas por Están lonas. paradas, sí, Y después, si se supone que hay el trabajador Sí. que la operaba, y después salen los tiene una lona en la tecnócratas- cabeza también. ¿eh? Después salen los tecnócratas a decir que son ineficientes. Y tienen la mitad de la capacidad instalada ociosa. ¿Y los empresarios argentinos son eficientes o ineficientes, Osvaldo? No, son eficientes, han pasado ¿Cómo lo medís eso? por mil cosas. Bueno, lo mido por ejemplos, digamos. Te doy un ejemplo que no es estrictamente industrial. Sí. Un empresario, amigo, un restaurante, 20 personas trabajando, trabajaba a full, Ujú. de golpe se funde con esto. Era ineficiente, tenía todo en blanco. No, se le acabó la demanda. Y así pasa con muchas cosas, mucho. Hay otra cosa que aparece entre los mitos del gobierno, por lo menos a mi juicio, no sé qué opinas vos, para mí es de los mitos del gobierno o los mitos que el gobierno quiere instalar. Uno de los mitos es, bueno, el empresario puede elegir en qué rubro trabaja y en todo caso cambia. Yo calculo que eso no debe ser De ninguna fácil, pero me manera. imagino, ¿Quién puede? pero prefiero que me lo expliques vos a que lo explique yo. Ni siquiera en el sistema comercial, que es el más flexible. Sí. Digamos, vos podés tener una tienda y después pones artículos para el hogar o viceversa. Ni siquiera en eso es fácil. Imagínate el que tiene montada una fábrica con torno, fresadora, todo el tipo de cosas, cómo se transforma. Estos agarran, llaman a... Claro, hay 500.000 pymes. Obviamente que las 500.000 no andan mal, hay muchas que andan bien. Sí, claro. Pero hay medios de prensa o el gobierno que llama a los que se transformaron y le va bien y quieren demostrar que anda bien el país con eso. Pero con la recaudación se da cuenta cómo anda. Bajó la recaudación. Bajó la recaudación. Así, subió un poco ahora, pero viene bajando. Sí, pero viene sí. bajando. Te hago otra pregunta en relación con los mitos. Hay algo que el que insiste más sobre eso es Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación. Ya veo que pones una cara sobre... Cuando yo nombre Sturzenegger, lo que te voy a preguntar va a generar más cara entonces. Más cara. Sturzenegger dice que no hay que hacerse problemas porque la Argentina se va a desconurbanizar. Sí, va a haber 1,5 millones de personas más. Claro, exactamente. Va a ir, él dice, 1 millón a Vaca Muerta, 800.000 a Catamarca y no me acuerdo cuántos a San Juan, digo, cifras por el estilo. Digamos que eso es un absurdo total. ¿Por qué? A ver. Nadie lo puede creer, pero Sí. aún no siendo absurdo, Sí. cuando pase eso van a estar muertos. Lo que Porque él dice que es a 30 años, sí, Sí. aparte de todo, tal Así cual. pero nadie seriamente puede creer en eso, de ninguna manera. Como el tema de tantas ventajas terribles desde todo punto de vista,
de impuestos, de todo, para las RIGI. Cuando acá hubo épocas donde se triplicó la producción petrolera, YPF triplicó su producción, siendo del Estado, compitiendo con las empresas extranjeras, y no había ningún RIGI. Venían porque iba a haber cada vez más mercado, se veía con la industria automotriz, con todo. Como por supuesto, descarto porque lo sabe todo el mundo, pero lo digo, como pasó en la época del peronismo con respecto al fabuloso crecimiento de la industria liviana que permitió que gran cantidad de personas se transformaran en obreros cuando eran esclavos. Claro. Porque eran esclavos, esa es la verdad, digamos. O sea, Sturzenegger no, entonces. No, de ninguna manera. Ya se comprobó otras veces, pero las cosas que plantea son increíbles. Hay otra cosa de la que se habla, o se habla del lado del gobierno, casi como una especie de dogma religioso, que es el tema o del superávit fiscal o del equilibrio fiscal. Sí. ¿Cómo enfocás ese tema vos? Porque algunos no lo tocan porque le tienen miedo con la idea de que eso es algo que vino para quedarse, como si hubiera habido ya un cambio en la cultura política argentina, y entonces mejor no hablar de ciertas cosas, como en una época fue una especie de dogma sacrosanto la convertibilidad también y nadie quería criticarlo, o casi nadie, digamos, o casi nadie, ¿no es cierto? ¿Vos te acordás que de la Rúa ganó la elección defendiendo el 1 a 1? Exacto. Decía $1, $1. Sí. Porque se había creado un clima tal que era imposible ponerse en contra. Sí. Sí. Y él mismo tenía pánico, me consta, aparte, digo, eso era en público, pero me consta que además tenía pánico real de cambiar las condiciones. Sí. Además. Bueno, ahora hay que decirlo, el equilibrio fiscal es en base a que los obreros ganen un porcentaje muy grande menos, que los jubilados no puedan comprar remedio ni comer, que hasta los propios militares, el 70% está por debajo de la línea de pobreza. Y está empezando digo, dentro de poco, que eres un analista de sistemas la que tomaste en sí, no, uno se puede vas a tomar un capitán en poco tiempo. No, es que ya. Ya hay tenientes y capitanes, y suboficiales que trabajan. Pero pasan a eso y pasan a un trabajo esclavo, porque cuando hablas con la gente que está en el manejo de autos, como tipo Uber, todos, trabajan horas y horas y horas para poder ganar. Los pibes con las bicicletas. Sí, y los pibes con la bicicleta. Te vuelvo a preguntar, ¿y cómo ves el tema del equilibrio fiscal? Digo, ¿eso se puede discutir o no hay ni siquiera espacio para discutirlo? No, se puede, yo creo, discutir, se puede plantear. Sí. Ahora, encontrar interlocutores, no porque... Yo digo, perdón que te interrumpa, discutir en el sentido de intercambiar, no digo, porque por ahí uno está de acuerdo, pero bueno, tiene una concepción del equilibrio fiscal distinta a la imperante. A eso me refiero con discutir. Desde el punto de vista económico, a mi juicio, de modesto juicio, la estabilidad no es un prerequisito, es una consecuencia del desarrollo. Ajá. Cuando se mandan más bienes y servicios al mercado por una gran producción y productividad, las dos cosas, se estabilizan los precios. Cuando se hace estos aprietes, sí, dura, pero ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto? O sea que la base es el aumento de la demanda. Simultáneamente. La demanda agregada, digamos. Todo simultáneo tiene que ser. Simultáneo, la reactivación económica y la producción. El gobierno te va a decir, usted Cornide lo que quiere es inflación desatada. Es lo que dicen, sí. Me imagino, por eso. Te van a decir. ¿Respuesta? Sí. Y respuesta, miren la experiencia y miren los resultados de lo que hacen ustedes. Han logrado esto y esto, y miren cómo está la gente. Entonces te va a decir, pero hay que esperar un poco más, Cornide. Estamos mal, ahí sí vuelve la frase. Estamos mal, pero estaremos maravillosamente en 1 año y pico más o en 10 años más. Bueno, acá digamos que el gobierno se caracteriza por cambiar de opiniones y de cada rato, ¿no? Sobre todo en este tema de la moral como bandera, después de los acontecimientos que conocemos con Libra, Adorni, Andís, etc. Van a decir eso, pero bueno,
los dirigentes tienen que asumirlo el tema que va a venir un ataque, porque son intereses muy grandes los que están ahora ganando mucha plata y van a ganar más. Así que no es fácil. Y al que te dice empresario o trabajador, esto está mal, pero yo prefiero esto con inflación baja, ¿qué le decís? Y que vive Porque hay gente que dice eso. Sí, que está viviendo una situación pasajera, que no le garantiza a nadie con esta situación una estabilidad para siempre. Y aparte, o sea que una, como decías antes, puede estar peor, pero lo que está diciendo ahora, si te interpreto bien, es que además de todo, la estabilidad no va a durar así. No. ¿Es correcto lo que te estoy interpretando? Absolutamente correcto. ¿Y por qué sería eso? Porque no va a alcanzar la recaudación para financiar el gasto, porque no se crean recursos para mantener el sistema jubilatorio y todo lo que es la producción y lo que necesita el Estado. Esto ya pasó, por otra parte. Sí. Pasó con Martínez Dios. No es ninguna cuestión antiperonista, porque yo, cuando era chico obrero, simpaticé con el peronismo, con Evita, etcétera, pero también pasó en la época de Helvar con el Resoncero. Era otro carácter, etcétera, pero me acuerdo que Brunner decía que las empresas tenían rentabilidad negativa. Ajá. ¿Qué es rentabilidad negativa? Así que yo espero que esto cambie, ¿no? Que esto cambie, realmente. Ya no por mí a esta edad, sino por los... ¿Cuál es la punta para empezar a cambiar? Y concientizar a la gente que está, sobre todo a los que están más perjudicados, los que saben que esto no anda. ¿Diciéndoles qué? Diciéndole que acá tenemos que ir a un gobierno de reconstrucción nacional, de unidad de los sectores, con los partidos, pero por encima de las diferencias partidarias, y que eso es posible. No sé a quién vamos a votar, pero alguien va a surgir, o de los que están o de los que vendrán. Y arrancando, si ya, suponete que ese gobierno de reconstrucción nacional ya existe, se formó y asumió ayer. Y vos sos el consejero o el consejero honorario, como quieras. Honorario. Ya que sos honorario. Bien, para mantener el título. Y te dicen, Osvaldo, ¿por dónde arrancamos? ¿Por dónde empezamos? Y no puede ser sino un Estado fuerte. Es decir, que plantee un plan de desarrollo con inclusión y que empiece a tomar las medidas para que tanto el capital nacional como el extranjero se vayan a las actividades productivas y no a la especulación financiera. Bien, tenemos el programa. Bueno. O por lo menos se comienza el programa. No, es una ambición, sí, un anhelo. Pero bueno, hay que evaluar con un programa, no un programa de 50 puntos, no, si no vamos a pasar discutiendo. Una cosa básica. O sea, vos lo que decís es, más que programa detallado, prioridades. Prioridades, sí. Bien. Prioridades, y teniendo en cuenta que queremos toda una nación, porque si no planteamos como cosa principal la supervivencia y el desarrollo de la nación, no tiene sentido. Osvaldo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Osvaldo Cornide, de la Confederación de la Mediana Empresa, aquí en ¿Y ahora qué?